Hoy nos adentraremos en la conmovedora historia de Ana, la abuela de Jesús, una mujer sencilla, pero con un papel extraordinario en la gran historia de la salvación. Su viaje estuvo marcado por una fe inquebrantable, un sufrimiento profundo y una esperanza que nunca se desvaneció. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios ya estaba trabajando silenciosamente. Permaneced atentos hasta el final para descubrir cómo la vida de Ana se entrelaza con el destino de María y más tarde, con el nacimiento del Salvador, pero antes de continuar, suscríbete al canal. ¡Vamos! Bajo la suave luz del sol que bañaba las colinas de Séforis, entre olivos y piedras antiguas, vivía Ana, una mujer devota, pero que llevaba una inmensa tristeza en su corazón. Ella era estéril, y en su tiempo esto era considerado un motivo de vergüenza. Las mujeres del pueblo la miraban con compasión, pero detrás de sus rostros amigables se extendían comentarios maliciosos y miradas críticas. Ana intentó ignorarlo, pero las palabras dolieron. Lo que más deseaba era un milagro, un hijo que silenciara los rumores y llenara su hogar de alegría. Todas las noches miraba al cielo y rezaba: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, escucha mi clamor. Si es tu voluntad, concédeme un hijo. Si no, al menos dame la paz. Aún así, el silencio de los cielos permaneció. Joaquín, su marido, la amaba profundamente, pero también cargaba con el peso de no tener herederos, algo considerado una maldición en aquellos tiempos. La casa estaba marcada por el silencio y la tristeza constante. Sin embargo, Ana nunca dejó que su fe flaqueara, y es precisamente ahí donde su historia comienza a tomar una nueva dirección. Un día, Joaquín decidió ir al templo de Jerusalén, llevando consigo los mejores animales de su rebaño como ofrenda sincera a Dios. Su deseo era demostrar su fe y devoción, pero al llegar fue recibido con frialdad. El sumo sacerdote Isacar lo miró con desprecio y declaró: Joaquín, tu linaje ha sido rechazado. Dios no te ha concedido hijos, no tienes derecho a ofrecer sacrificios. Estas palabras resonaron entre los presentes. Un murmullo recorrió el templo y miradas llenas de compasión o de desprecio cayeron sobre él. Profundamente humillado, Joaquín bajó la cabeza y abandonó el lugar, con el corazón pesado por la vergüenza y el dolor. En lugar de regresar a casa, se alejó hacia el desierto. El intenso calor le quemaba la piel, pero ningún dolor físico era mayor que la angustia de su alma. Pasó días en ayuno, aislado, clamando a Dios por una respuesta, por una señal. Cuando Ana se enteró de lo sucedido y se dio cuenta de que Joaquín se había ido sin decir palabra, se le rompió el corazón. La soledad la envolvió, pero dentro de ella todavía había una chispa de fe. Con lágrimas en los ojos y el alma herida, hizo lo que le quedaba, dijo una última oración, creyendo que, esta vez, los cielos la escucharían. Ana abandonó el pueblo y se dirigió a un campo lejano. Allí se arrodilló, levantó el rostro al cielo y gritó con todo el dolor de su alma: Señor, así como escuchaste a Sara y a Raquel y les diste hijos en su vejez, ¿por qué te has olvidado de mí? Si me das un hijo, será tuyo para siempre. Su voz se quebró y sus lágrimas se mezclaron con la tierra. Entonces, una cálida brisa la envolvió y una luz intensa descendió sobre ella, iluminando su rostro. Ana sintió algo divino en su presencia. Al mirar hacia arriba, vio una figura luminosa, un ángel rodeado de una luz dorada que le dijo suavemente: Ana, tu oración ha sido escuchada. Concebirás una hija, y su nombre será María. Ella llevará en su vientre la promesa del Altísimo. Temblando, Ana se cubrió el rostro y murmuró con incredulidad: He esperado tanto tiempo, ¿cómo es posible? Y el ángel respondió: Para Dios nada es imposible. Luego desapareció, dejando a Ana con una profunda paz. Ella sabía que la habían escuchado. Cuando Joaquín regresó a casa, su ropa estaba desgarrada por el tiempo y su piel marcada por el sol, pero sus ojos brillaban con nueva esperanza. Ana, tuve una visión. Un ángel me dijo que Dios nos daría un hijo. Con lágrimas en los ojos, ella respondió: A mí también me visitaron. Se abrazaron fuertemente, sintiendo que finalmente el tiempo de dolor estaba llegando a su fin. Ana, tuve una revelación. Un ángel apareció y dijo que Dios nos concederá un hijo, dijo Joaquín con los ojos brillantes de emoción. Ana,
con lágrimas corriendo por su rostro, respondió suavemente: «También vi al mensajero del Señor. Él me habló». Abrumados por la emoción, se abrazaron intensamente, como si todo el peso de años de dolor se hubiera derretido en ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza invadió aquel hogar como una luz renovadora. Con el paso de los meses, el milagro anunciado se hizo realidad. Ana quedó embarazada. Y a medida que su vientre crecía, también lo hacía la alegría en su corazón. Ella sabía, con toda certeza, que su hija no sería un bebé común y corriente. Había algo divino en aquel nacimiento. El día que el niño llegó al mundo, el llanto de una niña resonó por toda la casa, llenando la habitación con una presencia celestial. Ana la tomó en sus brazos con infinita dulzura y, con la voz entrecortada por la emoción, susurró: «María, llena eres de gracia». Joaquín, con ojos llorosos, miró la escena y comprendió, en ese momento, que su linaje no estaba bajo una maldición, sino que había sido tocado por la bendición del Altísimo. La promesa de Dios se estaba haciendo realidad ante sus ojos. La casa, antes silenciosa y triste, ahora estaba llena de luz, vida y esperanza. Desde muy joven, María demostró una madurez espiritual impresionante. Sus ojos transmitían una sabiduría poco común y su conexión con Dios era profunda. Su bondad y gentileza conmovieron los corazones de quienes lo rodeaban. Ana siempre recordaba la promesa que le había hecho a Dios. Cuando María tenía 12 años, Ana cumplió lo que había prometido: llevó a su hija al templo para consagrarla al servicio del Señor. A pesar del dolor que sintió al dejarla, sabía que ese era el destino de esa chica especial. Con voz temblorosa dijo: «Hija mía, tú fuiste elegida por Dios». María devolvió con ternura la mirada de su madre, y sin dudarlo, dio sus primeros pasos hacia el templo. Su serenidad iba más allá de lo natural. Ella se giró y dijo: «Dios está conmigo». Al oír estas palabras, Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fue como si el cielo mismo confirmara que su hija estaba destinada a algo grande. Con el corazón apesadumbrado pero con una fe inquebrantable, se despidió y regresó a casa. Joaquín la apoyó, recordándole que ese sacrificio era parte del plan divino. Aunque confiaba en Dios, Ana no podía evitar una ligera inquietud que rondaba su corazón. Había algo en el aire, algo que ella aún no entendía del todo. Con la partida de María, la casa volvió al silencio, pero esta vez un silencio cargado de propósito y de fe. Pasó el tiempo y Ana envejeció con gracia, siempre firme en su devoción. Desde lejos, observó con orgullo cómo su hija crecía en el templo, una joven que florecía en santidad. Un día, Ana recibió la noticia de que María se había casado con un hombre justo llamado José. Y una vez más sintió que el plan de Dios estaba en pleno apogeo. Ana sintió un orgullo tranquilo mientras observaba a su hija. Aunque era consciente de que María era alguien especial, no tenía idea de la grandeza del destino reservado para la joven. Cuando intercambió miradas con Joaquín, vio reflejada en sus ojos la misma mezcla de anhelo y esperanza que ella llevaba en el pecho. Pasó el tiempo y un día Ana recibió una noticia rodeada de misterio. María estaba embarazada. Dijo que el niño había sido concebido por el Espíritu Santo. Ana, con corazón de madre y con el vivo recuerdo del ángel que un día le había anunciado el nacimiento de María, creyó sin dudar. Sabía que el plan de Dios seguía en marcha, aunque el mundo no estuviera preparado para comprender semejante milagro. Cuando María se preparó para visitar a su prima Isabel, Ana la despidió con una bendición y un corazón lleno de fe. Ella permaneció en casa, en silencio, rezando para que Dios protegiera tanto a su hija como al niño que crecía en su vientre. En sus pensamientos aún resonaban los comentarios maliciosos del pueblo, así como las miradas críticas. Pero Ana se mantuvo firme. Sabía que su hija estaba al cuidado del Todopoderoso y que todo tenía un propósito mayor, aunque todavía estuviera oculto. Ha llegado el día del nacimiento de Jesús. Ana no estaba presente en Belén, pero en su espíritu algo le decía que ese momento era sagrado. Cuando María y José regresaron con el bebé en brazos, Ana corrió a recibirlos. Al sostener por primera vez a su nieto, un profundo calor recorrió su cuerpo y las lágrimas corrieron por su rostro al ver la inocencia reflejada en ese pequeño ser. Miró a su hija, conmovida,
y susurró con voz entrecortada: «Este niño es la promesa cumplida». En ese momento Ana lo supo claramente: ese bebé cambiaría el mundo. Pasó largos momentos simplemente contemplando a su nieto, rodeada de una paz que parecía no pertenecer a este mundo. En su vejez, comprendió que todo el dolor y las dificultades la habían llevado hasta allí. El niño milagroso que una vez había acunado en sus brazos ahora llevaba al Salvador dentro de ella. Todo tenía sentido. Las dudas se disiparon y los temores perdieron su fuerza. Dios había sido fiel a su promesa. Con gratitud en sus ojos, acarició la pequeña mano del niño y murmuró: «El Señor es fiel». Pasaron los años y Ana tuvo la bendición de ver crecer a Jesús. Su sabiduría asombraba a quienes lo conocieron y su bondad conmovía profundamente los corazones. Cada gesto y cada palabra suya revelaban una intensa conexión con Dios. Ana, hasta ahora marcada por el dolor de la infertilidad, ahora veía su vida completa, de mujer estéril a abuela del Mesías. Su viaje, una vez envuelto en lágrimas, ahora brillaba como prueba viviente del poder transformador de la fe. Cuando miré a Jesús, comprendí que Él era el cumplimiento de todo lo que una vez me había sido prometido. Pegado. Sin embargo, Ana conocía bien las Escrituras y sabía que el Mesías vendría a sufrir por su pueblo. De vez en cuando, mientras observaba a su nieto, un temor sutil surgía en su corazón. Ella comprendió que su camino no sería fácil. Aún así, como siempre lo había hecho, confió plenamente en Dios. Ana sabía que su misión era caminar junto a Jesús con afecto y devoción, sosteniéndolo con sus oraciones. Cada día, en silencio, entregaba sus aflicciones a Dios, confiando plenamente en que todo estaba bajo el cuidado del Todopoderoso. A medida que pasaban los años, tu cuerpo comenzó a sentir las señales del tiempo. Su fuerza menguaba, pero su espíritu permanecía firme. Se convirtió en una roca para María, ofreciéndole sabios consejos y una figura de amor e inspiración para su nieto, Jesús. La trató con ternura y le dijo con dulzura y sabiduría: «Abuela, todo sucede en el tiempo determinado por el Padre». Ana recibió estas palabras en silencio, con serenidad en el corazón, aceptando que su hora también se acercaba. Y cuando ese momento llegó, en una tarde tranquila, sintió que sus fuerzas se estaban acabando. Llamó a María, le tomó las manos cariñosamente y con voz suave le dijo: «Hija, he visto la gloria de Dios florecer en nuestra familia. Eres bendita entre las mujeres, y tu hijo transformará el mundo». María, conmovida y con lágrimas en los ojos, comprendió que su madre se estaba despidiendo. La familia se reunió alrededor de Ana, rodeándola de amor. Cerró los ojos en paz, sintiendo que había cumplido el propósito que Dios le había dado. Ana partió en paz, rodeada de sus seres queridos, dejando atrás una fe inquebrantable. Aunque su nombre no figura en los evangelios canónicos, su presencia permanece viva en la tradición cristiana. Se la recuerda como una mujer justa, una madre devota y la abuela del Salvador. Su vida, llena de desafíos y sacrificios, se convirtió en un testimonio del poder de Dios para transformar el dolor en gracia. Cada oración que hizo, cada lágrima que derramó, permanece como luz para los que confían en el Señor. Años después, cuando Jesús comenzó su misión, María recordó las palabras de su madre. Ana siempre hablaba del llamado divino, del valor del sacrificio y de la gran promesa. Y ahora, mientras veía a su hijo proclamar el reino de Dios, María comprendió claramente el peso sagrado que él llevaba. Cada milagro, cada palabra pronunciada por Jesús, era un eco de la fe y la sabiduría que Ana había sembrado en su familia, un legado que ha atravesado el tiempo y permanece como símbolo de la fidelidad de Dios. Incluso después de la partida de Ana, María todavía sentía su presencia viva. Aunque su madre ya no estaba físicamente a su lado, sus palabras y enseñanzas resonaron en su memoria y en el corazón de Jesús, guiando sus pasos y ofreciéndole fuerza en los momentos de dificultad. La gente seguía a Jesús con admiración, impresionada por sus milagros y las verdades que proclamaba. Y cada vez que María lo veía sanar a los enfermos, consolar a los afligidos o levantar a los caídos, recordaba claramente lo que su madre le había enseñado, que había un plan mayor obrando en las manos de Dios y que confiar en él era esencial. Cuando María fue testigo de la misión de su hijo, comprendió que Ana había tenido razón desde el principio.
Su madre siempre había creído que el Señor obraba de maneras misteriosas, y ahora, viendo a Jesús cumplir su llamado, veía ante ella una prueba viviente de esa fe. El niño que Ana había esperado durante tanto tiempo era ahora el Mesías prometido. Cuando llegó el momento de la pasión de Cristo, María afrontó el dolor más profundo de su vida. Ver a su hijo en la cruz le rompió el corazón. Pero en lo más profundo, sentía la fuerza espiritual de Hannah, esa misma fe que le había enseñado a confiar en Dios incluso en sus horas más oscuras. Mientras contemplaba el sufrimiento del Salvador, le vinieron a la mente las palabras de su madre. El final nunca es el final, es el comienzo de algo más grande. Allí, en medio de la angustia, María comprendió que el sacrificio de Jesús sería la salvación de la humanidad. La fe de Hannah estuvo presente en ella, sosteniéndola en su momento más oscuro. El gesto de Jesús en la cruz no fue aislado, fue parte de un plan divino más amplio, del que Ana también era parte. Aunque su vida pasó desapercibida para muchos, fue pieza fundamental en la historia de la redención. Su fidelidad, sus oraciones silenciosas y su amor incondicional fueron la base sobre la cual María fue creada y nació Jesús. Sin Ana, el camino hubiera sido diferente. Ella no era solo una madre o una abuela, era un signo vivo del poder de Dios, capaz de transformar el dolor en esperanza y lo imposible en realidad. Hoy en día, la figura de Ana sigue viva en los textos apócrifos y en la tradición cristiana. Su historia es un recordatorio de que Dios trabaja poderosamente en las vidas de aquellos que confían en Él, incluso frente a las pruebas. Ana nos enseña que la fe paciente y la esperanza persistente son capaces de cambiar cualquier destino. La abuela del Mesías no fue solo un hombre perdido en la historia, fue un faro de fe, coraje y amor. Tuyo. Su influencia continúa iluminando generaciones, inspirando corazones que buscan la presencia de Dios aún en las situaciones más difíciles. Y así llegamos al final de la historia de Ana, la mujer cuya fe inquebrantable preparó el terreno para el nacimiento del Salvador. Su vida es prueba de que, en los momentos más improbables, Dios transforma el dolor en bendición y el silencio en promesa cumplida. Gracias por seguir esta historia con nosotros. Si te conmovió, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.